Daredevil es un personaje fascinante. De día, defiende a los inocentes como un abogado de oficio. De noche, patrulla las calles en busca de la peor calaña. Si a todo esto sumamos el inconveniente de que Matt Murdock es ciego, obtenemos a un personaje rebosante de potencial, con una propuesta original y una infinidad de conflictos y dinámicas capaces de hacerlo destacar por encima de otros personajes, tales como Spider-Man, Hulk o Thor. Pero es entonces cuando entra en escena la siguiente pregunta: ¿cómo funciona la tonalidad de alguien así? En sus inicios, este superhéroe no fue más que un diablo burlón, una especie de Spider-Man, pero adulto y alegre, que combatía amenazas espectaculares e interesantes por igual. Fórmula que, por desgracia, no resultó tan popular como la de Spider-Man, por el simple hecho de que este último era mucho más identificable que el primero. Al borde de la cancelación, Marvel se vio en la necesidad de reclutar a Frank Miller entre sus filas, con la intención de guiar a Matt hacia un camino mucho más próspero e intrigante. Como resultado, obtuvimos la etapa más memorable y popular del personaje hasta donde yo sé, esa que lo convierte en un protector melancólico, sumido en tragedias, drogas, mafiosos y novias muertas. Tan popular resultó que múltiples artistas trataron de replicar lo acontecido en su etapa, con mayor o menor éxito dependiendo del caso. Sin embargo, un día, Marvel llegó a la conclusión de que Matt ya había sufrido demasiado, necesitando de otro lavado de imagen. Es aquí cuando entra en escena Mark Waid. Su etapa ha generado cierta controversia en tiempos pasados y presentes. A día de hoy, muchos tratan de usarla como una hipotética justificación para el posible rumbo del personaje dentro del MCU, pues se anda diciendo que el rol de Daredevil en She-Hulk será mucho más humorístico que lo presenciado en su etapa televisiva de Netflix. De este modo, entre justificaciones y preocupaciones, nos adentramos en las páginas de los primeros 6 números de esta etapa comiquera. ¿Es tan desternillante como juran algunos? No, para nada. El argumento sitúa a Matt Murdock en una situación peliaguda, pues por razones que el libreto no se molesta en mostrar o justificar en estos números, todo el mundo es consciente de las actividades secretas del abogado. En su día, Miller ya exploró las consecuencias de dicha revelación desde una perspectiva mucho más personal y oscura, pero en esta ocasión obtenemos todo lo contrario, con Waid explorando las consecuencias de dicha revelación desde un punto de vista mucho más jovial y secundario, con el ciudadano promedio estorbando a Matt en su día a día sobre sus acciones como superhéroe, lo que de vez en cuando ofrece algún que otro escenario interesante. Durante los primeros 3 números, un impotente Matt tiene que lidiar con las ridículas defensas de sus competidores, vinculando su identidad civil con sus actividades nocturnas y perjudicando así el desarrollo de sus casos de defensa, así como su propia imagen pública o la de su bufet. Dándose cuenta de esto, Matt decide coger al toro por los cuernos y jugar una última carta desesperada para ayudar a sus clientes. Es decir, enseñarles el arte y la filosofía de la defensa personal, compartiéndoles lo justo y necesario para que ganen sus respectivos casos ellos mismos, lo cual es un concepto bastante interesante, acompañado de una ejecución entretenida, más, irónicamente, que su rol como Daredevil. No me malinterpretéis, su pelea inicial con Spot da lugar a una buena dinámica visual, formulando de paso una magnífica introducción para dejar en claro qué tipo de amenazas, diálogos y tonalidad esperar en esta obra. Pero, más allá de todo eso, su rol como Daredevil en estos primeros números es bastante aburrido en comparación a sus actividades como abogado. Si bien es cierto que el Capitán América persigue a nuestro protagonista en un momento dado, Waid tampoco se esfuerza demasiado en explicar o mostrarnos por qué ocurre todo esto, dependiendo ciegamente en que el lector, sea experto o novato, habrá leído lo que sea que ocurriese antes de todo esto, perjudicando en ciertos aspectos la calidad de la obra y su continuidad, haciéndola sentir como que faltan cositas. Y todo esto plantea una paradoja curiosa porque, si bien las peleas del vigilante para con sus enemigos son bastante pasajeras y anecdóticas a mi parecer, el cómo están ilustradas ayudan a acentuar su calidad un poquito. El arte de Paolo Rivera puede resultar bastante simplón y caricaturesco a simple vista,
pero consigue destacar una vez entran en escena las habilidades de Daredevil, o el cómo tiene que luchar contra sus enemigos de turno, recurriendo a composiciones de viñetas minimalistas para destacar X acción, X objeto o elemento, o X sonido o diálogo, dando origen a que algunas de las mejores páginas de la función sean aquellas donde Daredevil reacciona a X acontecimiento que lo rodea, dando paso a una acción inmediata que desarrolla el argumento de manera fluida. Es extraño porque el guión no es la gran cosa, pero está escrito e ilustrado de tal manera que por poco consigue elevarse un poco la calidad total del libro. Pero, ¿qué más tiene para ofrecer esta etapa inicial? Descontando los arcos argumentales del volumen, de 3 números de duración cada uno, existen ciertas dinámicas o conflictos que ayudan a mantener el interés del lector, aunque no se haga mucho con ello de momento. El tener a Matt dando clases improvisadas de derecho es una cosa, pero la justificación de su nueva personalidad es, de lejos, el elemento más jugoso e impactante de todo el tomo. Algunos por ahí afuera dicen que esta versión de Matt es puro humor, y aparte de estar completamente equivocados, parece que ignoraron por completo que Murdock, de hecho, solo está fingiendo. Lo descubrimos más adelante, cuando él y Foggy Nelson, su mejor amigo, atraviesan las calles de Nueva York en busca de entretenimiento y frutas. De buenas a primeras, Matt posee una personalidad bastante hiperactiva, en ocasiones distraída inclusive, tomando en cuenta las minucias más pequeñas o siendo partícipe de actividades que van más allá de sus capacidades. Y existe un porqué. Matt está cansado de vivir en la miseria. Siempre que llega al fondo del barril, pareciera que Dios encuentra otra manera de cavar un agujero más profundo para él. Tiene tanto dolor y tanta pérdida sobre sus hombros que ya no puede soportarlo más y se está volviendo loco. ¿Cuál es su solución? Vivir en negación. Y le da igual lo que piensen los demás. Es su única forma estable de sobrellevar sus traumas y la tomará porque no conoce otra alternativa mejor. Pero, ¿acaso es una buena solución? Es cuestionable. A mi parecer es un mensaje bastante turbio y depresivo inclusive. Y una vez tienes en cuenta todo esto, las acciones de Matt a lo largo de estos números cobran otro sentido, quizás más cínico y maduro, pero sin entrar en terrenos ya explorados por Frank Miller u otros artistas acostumbrados a esa clase de historietas. Por lo que veo, el Daredevil de Mark Waid no es una comedia como lo pintan algunos. Tampoco es un cómic horrible como dicen otros, aunque su guión en ocasiones deje mucho que desear. Es, sin lugar a dudas, una reinvención del personaje, la cual trata de tomar en cuenta lo mejor de sus etapas más habituales hasta ese entonces y ejecutarlo desde un nuevo punto de vista, ofreciéndonos ejecuciones visuales formidables y una serie de conceptos ingeniosos que, bien aprovechados, pueden dar mucho jugo a largo plazo. Estamos ante una historieta más desenfrenada, pero no ausente de madurez o tragedia cuando la situación lo requiere. Sí, por ejemplo, el Daredevil de Frank Miller es la serie animada de Batman de los 90, esta etapa vendría a ser The Batman. ¿Me interesa explorar más números a futuro? No llegaría a tanto, pero tarde o temprano caerá el segundo volumen. ¿Es una buena forma de introducirse con el personaje? Considerando lo dicho hasta ahora, yo diría que es un caso de sí y no. Si queréis una introducción más estable y sustancial desde mi punto de vista, podéis leer Daredevil Decálogo, que posee, a mi parecer, una puesta en escena mucho más interesante.